Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la última entrega de nuestro espacio de análisis del Foro Económico Mundial. Soy Camila Bradford, periodista de actualidad y contexto internacional de RTBC Noticias, y desde aquí en Canal Institucional seguimos con lo clave de este encuentro. Luego del reciente acuerdo alcanzado en la COP28, uno de los retos que plantea el Foro de Davos es cómo podemos lograr los objetivos de descarbonizar la economía en 2050 y al mismo tiempo brindar acceso asequible, seguro e inclusivo a la energía, los alimentos y el agua. Para analizar este y otros temas hemos invitado al señor Manuel Guzmán Hennessy, investigador y asesor en transición energética y cambio climático. Señor Guzmán, buenas noches. Buenas noches. Empecemos por el principio. ¿Cuál sería la más grande conclusión que deja en términos de cambio climático y esas proyecciones el Foro Económico Mundial en esta versión 2024? Desafortunadamente, el mundo se quedó esperando esa gran conclusión del Foro Económico Mundial con relación a la crisis climática que vivimos. Vamos a ponerlo en estos términos. El propio foro hace una encuesta previa entre empresarios, entre líderes globales, preguntándoles cuáles son los riesgos que ellos miran hacia el futuro, y con base en esta información elaboran lo que se llama el panorama de riesgos globales. Bueno, ese panorama de riesgos globales en la encuesta de este año demostró o concluyó que en el top 10 de los riesgos identificados, los 4 primeros corresponden a temas relacionados con la crisis climática. Eventos climatológicos extremos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, etc. Esos temas, desafortunadamente, pasaron por alto en la voz de muchos de los líderes globales. Hay que hacer la excepción del nuestro, que sí se refirió a fondo a la manera como el cambio climático hoy amenaza la vida y a la manera como la economía tiene una gran responsabilidad, la economía intensiva del carbono, la economía de los combustibles fósiles, la economía del crecimiento. El Foro Económico Mundial se ha caracterizado en sus 50 y pico años que tiene en haber sido un foro que alentaba únicamente la economía del crecimiento. Este enfoque de la discusión global, de la discusión de la economía global, debe cambiar hacia discusión sobre otros tipos de economía, por ejemplo, economía del bienestar, mejor llamada la economía del cuidado. Se hizo un foro el año pasado, pero es el primer foro que se hace en Islandia y que busca contrarrestar esta unívoca discusión acerca del crecimiento con planteamientos de otras economías, que es lo que necesita el mundo en materia de discusión académica, en materia de discusión global. Entonces, para contestar su pregunta, yo sí siento que nos quedamos esperando una reflexión de nuestros líderes globales acerca de lo que implica la crisis climática con relación al modelo económico vigente. En ese sentido, Manuel, la América Latina, Colombia llevó la antorcha de esa discusión. ¿Y qué representa entonces que un país como Colombia, si se quiere decir pequeño y de Sudamérica, haya planteado a las más grandes economías del mundo un espacio de transición energética? ¿Y qué representa, o de pronto si para ellos sí genera un eco que Colombia les haga esa invitación? Pues representa una invitación pertinente que debería ser contestada, que debería ser discutida. No por ser pequeño, Colombia no lo es tanto, debería considerarse que no hay que darle respuesta a ese llamado de acelerar la transición energética.
¿Por qué hay que acelerar la transición energética? Porque la crisis climática que vivimos amenaza cada vez más la trama de la vida. Acabamos de venir de un verano en Europa a donde murieron muchas personas, a donde se perdieron alimentos, a donde se perdieron cosechas, a donde colapsaron ecosistemas. Acabamos de ver un problema de aumento de la temperatura superficial de los mares que comprometió también la vida marina y que comprometió a futuro la vida de quienes dependen de su alimentación con relación al mar. Todos estos hechos que la humanidad está presenciando día tras día deberían haber obligado a enfrentarlos. Fueron identificados. Mi pregunta es, ¿por qué si estos hechos fueron identificados como los grandes riesgos a los que deberá enfrentarse la humanidad en los próximos 10 años, no tuvo la relevancia que se esperaba en una cumbre a donde se va a discutir el crecimiento de la economía y los temas terminan siendo los temas de siempre? ¿Por qué no hacemos algo para que las economías sigan creciendo? Manifestar preocupaciones por los indicadores de la macroeconomía tradicionales como inflación, como empleo, etcétera. Pues sí, hay que hacer todo eso, pero también hay que enfrentar la crisis que hoy amenaza la vida. Pues no en vano, y ahora que usted lo menciona, 2023 fue el año más caluroso desde que el mundo lleva registro, y con todas las implicaciones que usted dice, como la elevación de la temperatura de los mares y los contrastes térmicos que eso genera. Yo por eso lo invito a que hagamos la tercera pregunta, y es ¿en qué consiste precisamente eso de la transición energética? Lo escuchamos todo el tiempo, y precisamente que hablemos qué representa que un país como Colombia adelante una transición energética versus que un país como Estados Unidos o China adelanten una transición energética. Pues evidentemente transición energética significa abandonar la economía del carbono, abandonar la dependencia energética del uso intensivo de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, lo ha demostrado la ciencia, petróleo, carbón, gas, calientan el planeta. Y ese calentamiento produce muertes. Y ese calentamiento produce pérdida de alimentos y compromiso de los ecosistemas que sustentan la vida. La economía china evidentemente produce el 30% de las emisiones de dióxido de carbono que hoy constituyen el problema. La economía de los Estados Unidos produce alrededor del 15%. Esas son las economías que primero deben cambiar. Esas son las economías y los gobiernos que deben comprometerse con metas más ambiciosas de reducción de sus emisiones de carbono. Esto desafortunadamente no ocurrió en la cumbre que sí es vinculante, que es la COP. La COP que se acaba de realizar en Dubái, no llegó a esta conclusión, a esta necesidad de aumentar las metas de reducción de emisiones. Entonces, yo quiero que invitemos a los televidentes muy brevemente con qué prácticas pueden emplear en sus hogares o en sus casas para comenzar de pronto a reducir un poco esa huella que estamos dejando independientemente del país en el que estemos. Pues hay medidas de eficiencia energética, podemos ser más ahorrativos de energía, podemos mejorar nuestros sistemas individuales de uso de las energías, pero más allá de eso, yo recomendaría conocer el problema, conocer la amenaza. Pienso que este es el gran desafío educativo de la sociedad en su conjunto y también el gran desafío cultural, porque en el fondo lo que hay que cambiar es la cultura.
Pues muchísimas gracias, señor Guzmán, por habernos acompañado y por esas grandes reflexiones con las que nos quedamos y la tarea pendiente que nos dejó el Foro Económico Mundial, la conversación pendiente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Los principales temas de este Foro Económico Davos 2024 giraron en torno a los actuales conflictos armados, la inteligencia artificial, la economía, el cambio climático y la transición energética. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas de resumen y análisis de lo que fue la versión 2024 del Foro Económico Mundial Davos, Suiza, aquí en Canal Institucional. Hasta la próxima.